Al diputado Luciano Laspina. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, terminó la zaraza Guzmán. Sí. Terminó. ¿Qué viene o qué piensan ustedes que viene con Batakis? ¿Viene Cristina? ¿Viene más de lo que teníamos hasta ahora? Primero yo diría, veamos lo que dejó Guzmán, porque la salida de Guzmán deja una bomba estallando, ni siquiera por estallar. Uno está acostumbrado que los gobiernos o los ministros se van un poquito antes de la explosión. Acá ya empezó un poquito a estallar esta bomba que básicamente la desconfianza que se generó en el mercado de deuda local por la enorme emisión de deuda que generó Martín Guzmán para financiar un gasto público exorbitante. Primero con la excusa de la pandemia, después con la excusa de la pospandemia, después con el plan Platita, en el primer semestre directamente haciendo... mirando para otro lado en términos de disciplina fiscal y manejo del gasto, y bueno, emitió equivalente en dólares entre diciembre del 19 y hoy, 50.000 millones de dólares en la famosa deuda Concer, que son estos bonos que le están tirando por la cabeza al Banco Central. Hoy el Banco Central compró, según dice fuentes del mercado, alrededor de 250.000 millones de pesos de estos bonos, que significa que va a imprimir pesos, emisión dólar inflación. Es equivalente más o menos, para tener una idea, entre el 6 y el 7% de la base monetaria, que es la cantidad de dinero circulante en la economía. Quiere decir que, digamos, si el gobierno, por el descontrol fiscal que ha hecho Guzmán y el Banco Central le compra toda la deuda con la cual financió todo ese descontrol fiscal, los argentinos vamos a pagar con una superinflación. De esto venimos advirtiendo, al menos yo vengo advirtiéndole al Banco Central que el objetivo de su carta orgánica en su carta orgánica le pone límites al financiamiento directo e indirecto. ¿Qué tiene que hacer? Vamos a decir, no voy a comprar esta deuda. Bueno, ahora que hay un nuevo ministro, quizás se justifique en la emergencia comprar algo, pero lo que le tendría que haber exigido el primer día a Guzmán es que tome medidas para recuperar la confianza. Claro. ¿Cómo se recupera la confianza? Revirtiendo el descontrol fiscal que hizo en los primeros 5 meses del año. Pero Guzmán fue el que más intentó tener ese control fiscal, a diferencia del resto de la coalición política. No, digo, el plan Platita se lo exigían a Guzmán. Decía, flaco, perdimos las elecciones porque vos no... Estás haciendo un ajuste, le decían. Claro, sí. vos no emitiste en el año electoral, emití más. Plan Platita, el plan Platita se lo exigieron a Guzmán. Digo, porque si no, parece que Guzmán fuera el malo de la película. Bueno, tendríamos que haber dicho Alberto y Guzmán, y Alberto, Cristina y Guzmán, en realidad, porque es la tríada la que lleva adelante la política económica, y es cierto que Guzmán fue el que más resistió en su momento el embate del kirchnerismo, pero no lo frenó. Y sobre todo en este primer semestre fue llamativo la enorme expansión del gasto público. Para que tengan una idea, el gasto público creció aproximadamente en los primeros 5 meses 15 puntos arriba de la inflación. O sea, en lugar de ser un control del gasto, decir, bueno, mira, vamos a ahorrar porque nos falta plata, estamos tomando mucha deuda, aumentó el gasto público. Y eso tiene que ver con un montón de medidas, pero sobre todo con un festival de medidas, leyes, obviamente retrasos tarifarios que llevó adelante el gobierno por peleas internas, pero también por ningún freno desde el Ministerio de Hacienda, desde la Presidencia de la Nación y por supuesto la presión de siempre el gasto interminable que exige Cristina Fernández de Kirchner. Luciano, hoy escribiste un pronóstico de inflación bastante feo para julio, ¿no? Un 10% mencionabas por algunas variables de las que hablabas recién. ¿Qué está pasando con los pronósticos de inflación? ¿Por qué empeoraron desde la salida de Martín Guzmán y la asunción de Batakis? Bueno, yo vengo advirtiendo hace algunos días respecto a este problema que se está generando con el Banco Central, que está monetizando sin ningún tipo de control ni límites todos los vencimientos de deuda que tiene, o las necesidades de deuda que tiene el Tesoro, y eso yo vengo advirtiendo que se va a generar en la Argentina, no digo una hiperinflación, pero sí una superinflación, que es una categoría nueva. La hiperinflación en la literatura son arriba del 50% mensual. Claro. Pero hay más grises en la Argentina. Hay más grises, claro. Pero podemos ir a 10% mensual. Digo, este mes, con lo que ha emitido el Banco Central en el último mes, que ha emitido prácticamente 25% de la base monetaria, hasta junio, los últimos 20, antes que hoy emitió 6 puntos más. O sea, si sumas todo, más o menos emitió 30% de la base monetaria en 45 días. O sea, digamos, entonces esto no es lineal. Lo que digo, ese fenómeno, más el fenómeno del aumento del dólar, más la remarcación preventiva que ya está, más la inercia que venía al 5, es muy probable que la inflación suba 2 o 3 puntos respecto a lo que venía haciendo. Pero además el Banco Central no está haciendo nada para frenarla. Yo creo que el Banco Central, y quizás esta haya sido una de las razones por las cuales Guzmán decide dar un paso al costado, quizás el Banco Central no parece lo que
por lo que pasó hoy, le exigió a Guzmán que empiece a hacer una corrección de las cuentas públicas. Eso es lo que tendría que hacer, digamos, el gobierno. Empezar a corregir las cuentas públicas para dejar de utilizar al Banco Central como la rueda de auxilio para generar menos emisión monetaria para que no haya una superinflación. Podemos ver a Gabriela Cerruti porque el gobierno está viendo otra película, ¿no? El presidente dice que estamos con un crecimiento económico, el problema de la Argentina es el crecimiento económico. El gobierno ve otra película. Escuchemos a la vocera del presidente. Estamos creciendo a tasas increíbles y se está achicando la desigualdad y tenemos algunas crisis que tienen que ver con crisis de crecimiento y me decís, me estás cargando, digamos, ¿entendés? O sea, ¿eso dónde se ve? Bueno, eso se ve, porque se ve en el consumo, se ven los recitales llenos, se ven los fines de semana largos que estallan de gente, se ven que cada vez más gente tiene empleo, el plan económico que se está llevando adelante, el programa económico que se estaba llevando adelante sigue su rumbo y sigue garantizado porque es lo que nos permite seguir avanzando en lo que nos habíamos comprometido. Lo que pasa es que Guzmán no aguantó el éxito y se fue. Dijo, yo no puedo Primer más ministro con que esto. renuncia a una crisis de crecimiento, decía, A mí no me con preocupa- cierta maldad. Me Sí. preocupa porque estos personajes están gobernando la Argentina y son delirantes. No puede decir esto que dice, lo dijo hoy. No estamos buscando un archivo de Cerruti. Esto lo dijo hoy. Entonces, tiene fiebre Cerruti, está delirando, no está bien, no está en condiciones de ejercer su cargo. Cerruti lo dice La Espina para tratar de llevar certidumbre respecto de esto, lo que hace un ratito charlábamos con Bonelli, pero decía, bueno, había mucha incertidumbre respecto de qué iba a pasar con el acuerdo con el fondo, qué iba a pasar con la emisión. Lo que intenta decir Cerruti es, vamos a seguir por esto. ¿Para Bueno, eso lo dice? Yo creo que lo que dice Cerruti... o por lo que dice Cerruti, Franco. No, es una falta de respeto, digamos, a la inteligencia del ciudadano, digamos, decir que estamos en una crisis de crecimiento, estamos en medio de una crisis financiera, inflacionaria, de deuda, en una crisis del gobierno. Recitales llenos, dijo Cerruti. Yo no sé. Sí, pero digamos, la gente no puede ahorrar y trata de sacarse los pesos de encima, eso al principio puede Ayer generar... récord pero- de Electro, de venta de Electro. Bueno, Sí, pero pero- eso porque todo el día así, por claro. expectativa me parece de Sí. que los precios iban a aumentar o que no después no va a haber Bueno, stock. eso es como cuando le pregunta a una persona que se tiró del 10º piso cómo está, en el 5º piso está bárbaro, digamos, cuando llegue, Claro, digamos, claro. cuando llegue, nos quedemos sin electrodomésticos, pero a ver, el problema cuál es acá, el problema es que en los últimos meses se ha ido gestando una crisis inflacionaria, de deuda, etcétera, y bueno, hay fenómenos diferenciados, hay una buena cosecha, pero en realidad la economía se empezó a estabilizar, tuvo un gran rebote post pandemia, porque cayó 10% en 2020, rebota la normalización post pandemia en el 2021. Y ahora queda el arrastre, pero ya a partir del primer trimestre se desaceleró y los datos del segundo trimestre ya dan caída. Y todo esto fue antes de toda esta crisis, con Claro. lo cual ahora hay más inflación, más caída del salario real, más incertidumbre con el dólar, sube la tasa de interés. Digamos, no sé de qué crecimiento habla. Habla, por supuesto, del crecimiento respecto al 2020 en el medio de la pandemia. Hoy Pero ya no hay tenemos más los crecimiento. salarios más bajos de la región. Es una tomada de pelo esto. Sí, ¿no? sí, O sea, sí, no por puede supuesto. decir una cosa así. Sí, Tenemos sí. los salarios más bajos de la región. Los argentinos ganan, los que tienen la suerte de tener trabajo, son pobres. Trabajo Sí, formal, sí, sí. además, lo tienes. Trabajo formal, hay muchísimo trabajo formal que gana menos que la canasta básica. La inflación rampante, por eso tenemos los niveles de pobreza que tenemos. No se crea empleo en la Argentina hace más de 10 años. La verdad que uno de los problemas más graves que creo yo tiene el gobierno es al no querer hablar con la verdad y no presentar un diagnóstico realista, no parece ninguna solución. Vos la escuchaba la ministra de Economía, hizo una aclaración muy breve, 3 minutos, es cierto, tampoco iba a ser un plan económico, pero generalmente uno está acostumbrado a que un ministro de Economía, bien o mal, anuncie algunos lineamientos, algunas medidas, algo. Fue todo un compendio de expresiones de deseo que vamos a trabajar por el federalismo, el empleo, la equidad... El equilibrio fiscal, dijo. Dijo algo de equilibrio fiscal, lo cual hay que celebrarlo, aunque su trayectoria en la provincia de Buenos Aires no fue buena. Pero más allá de la ministra, yo creo que acá hay un enorme problema de conducción política que tiene que ver con no haber entendido lo que significaba la salida de Guzmán. La salida de Guzmán no es producto de una crisis política, es producto de una crisis económica y financiera grave que está ocurriendo, digamos, desde hace un mes en la Argentina cuando se derrumbaron los bonos, que para que la gente lo entienda, lo mismo que pasa con los bonos en dólares, que tiene un riesgo enorme, que nada se los podemos vender a nadie compraría un bono de Argentina en el exterior. Bueno, lo mismo está pasando con los bonos en pesos en nuestra propia moneda. ¿Por qué? Porque el gobierno abusó de ese mecanismo que había, esa ventana, porque dijo, bueno, yo voy a poner el cepo y voy a cazar en el zoológico. Emito pesos, circula, lo agarro a los que no pueden comprar dólares porque está el cepo y le coloco un bono. Bueno, eso tiene un límite. La gente al principio toma, juega el juego. Digamos, en el primer semestre se jugó mucho el juego de ese
carry trade de Guzmán, porque en definitiva, ¿qué era? Era gente que vendía dólares y compraba deuda con SER, que rendía 5 o 6% mensual. Bueno, pucha, tenemos un problema fiscal, vamos a que nos preste a alguien durante un tiempo sujeto a un programa de corrección del problema que nos llevó a esa crisis. Eso hizo el gobierno Macri. Después sale bien o mal, discutámoslo. ¿Qué tendría que haber hecho Guzmán cuando empezó esta crisis? Un programa de corrección fiscal del descontrol que hizo en el primer semestre. Es decir, mientras tanto el Banco Central me va a financiar. Pero no decirle al Banco Central, financiame, generarle una hiperinflación a los argentinos, total yo sigo gastando como si nada. Esto fue lo que de alguna forma estaba planteando Guzmán y creo que lo que sigue planteando Batakis, y esa es mi preocupación y esa es la razón por la cual en el tuit yo advierto que si siguen por este camino vamos a tener una superinflación y que este mismo mes podemos pegar cerca del 10%. ¿Crees que van a seguir por el mismo camino? Perdón, Maru, ¿vos querías preguntar? Yo creo, por las señales que veo hasta ahora, por el perfil de la ministra, por la falta de... yo diría, de realismo en el diagnóstico de la gravedad de la situación que tiene tanto el presidente como la vicepresidente, porque la vicepresidente viene conspirando contra un giro de la política económica. Cuando va a Massa y le dice, bueno, yo quiero la jefatura de gabinete, lo quiero poner a tal consultor que tiene cierta reputación en el Ministerio de Economía y, bueno, el Banco Central y demás, bueno, vamos a tratar de empezar a corregir este desorden para que este problema de falta de credibilidad que se creó con Guzmán, con la bomba de deuda en pesos que emitió Guzmán estos 2 años, se empieza a solucionar. Pero Cristina no cree en eso. Cristina quiere poner a un Guillermo Moreno, por decir de alguna forma. Si tuviese un nombre lo pondría. Yo no estoy seguro de que Batakis sea de Cristina, porque ya están diciendo que Batakis no la puso Cristina, la Cámpora está operando eso, lo está tomando a distancia, lo cual es bastante razonable, no razonable, entendible en términos de la estrategia que ha tenido Cristina, que tiene de separarse. Está bien, pero ¿se dan cuenta cómo llega Batakis? O sea, estamos, ahí nos están mostrando un tuit del presidente de la Nación. Recién escribió. Designé a Batakis como nueva ministra de Economía, rol que ya ocupó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli. Sí, bueno, sí. Escribe Alberto Fernández, ya lo sabíamos, presidente, gracias. Silvina es una persona experimentada con una gran trayectoria, seguirá los lineamientos generales de nuestro programa económico en pos de construir una Argentina mejor para todas y todos. El problema es que nunca quedó claro cuál era el programa económico. ¿Cuál es el programa? Claro, eso iba a preguntar yo, exactamente. Y a eso iba, digo, me parece que parte del problema es eso, que nadie tiene bien claro cuál es el programa. Supuestamente, digo, desde la política, cuando uno preguntaba, cuando se acordó con el fondo, decía, bueno, Alberto Fernández ya tiene un plan económico, es el del fondo. Pero eso generó mucho ruido político y no sé hasta dónde se está cumpliendo con lo que el fondo pedía. No se está cumpliendo. A ver, primero 2 cosas. El oficialismo acusa de golpe de mercado a esta situación que se está dando. El golpe de mercado lo está haciendo Cristina desde el primer día, sobre todo dinamitando el programa con el Fondo Monetario, que era la única, que era un salvavidas que le llegó al gobierno justo a tiempo que se estaba quedando sin reserva. El Fondo Monetario puso sobre la mesa este año 9.600 millones de fondos frescos en las reservas. Después el Banco Central se lo va gastando en energía porque no hizo el gasoducto, porque no... digamos, pero puso, digamos, a ese salvavidas que venía para el propio gobierno de Alberto Fernández lo tuvo que votar la oposición, porque si no se caía. Ese es el golpe de mercado, primer punto. Respecto a ese programa que buscaba darle un oxígeno al gobierno para llegar sin una crisis como la que estamos teniendo a las elecciones hasta el 2023. Nosotros lo criticamos por eso, porque usted no le está pidiendo que cambie el rumbo de la Argentina, que pasemos a otro modelo, salgamos del populismo, el kirchnerismo clásico. Usted le está acompañando para que no hagan desastres de acá al 2023. Pero falta un montón para el 2023. No, pero el problema es que es peor. El gobierno ni siquiera cumplió con ese programa del Fondo Monetario. De las 5 cosas que pedía el programa, no cumplió ninguna. No solo no cumplió las metas, tuvieron que revisarse. Perdón, vos estás entre los duros, vos estás entre los que crees que el acuerdo con el fondo tenía que ser más, ajustar más las tuercas. No. Yo lo que nosotros decíamos es, nosotros somos oposición, y esto fue un planteo muy claro que hicimos. La responsabilidad de defender el acuerdo, de explicarlo y de que sea avalado por la oposición es del oficialismo. No nosotros salir a defender el acuerdo como parecía en algún momento. Sí. ¿Y no se arrepienten ahora, digo, viendo el diario de hoy? Tuvo sentido, porque en definitiva en la Argentina cada vez que nos prestan plata lo único que hacemos es nos endeudamos y la política nunca hace el ajuste. Entonces, está bien, es el siga. Ahora nos volvimos a endeudar con el Fondo Monetario, la política tampoco hizo el ajuste, no tomaron ninguna medida y tenemos la deuda con el fondo más la inflación alocada, ¿no? Esa es una gran pregunta. Yo creo que nuestro deber institucional era que Argentina no cayera en default y creo que eso está bien. Creo que el programa era digamos, un mal menor, que de haberse seguido hubiese sido menos desordenado que lo que está ocurriendo ahora, aunque nosotros advertimos desde el primer minuto que dejaba una bomba de pesos, que abusaba de un montón de mecanismos que iban a ser inflacionarios, pero bueno, no es fácil
hacer un programa de correcciones. Este era un programa para llegar razonablemente. Y nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. El que no cumplió con su parte es el gobierno, que ni siquiera hizo lo mínimo que le pedía ese acuerdo, que era ir ordenando mínimamente las cuentas públicas para evitarle a los argentinos una nueva crisis cambiaria, de deuda, inflacionaria, como la que estamos sufriendo hoy día, porque lo que estamos viendo hoy es esa, es la combinación, que lo vemos en el dólar blue, en 2.70, no sé ni cuánto estuvo hoy, de una crisis no solo política, porque esto también es otro riesgo grande que se puede cometer, y lo puede cometer la sociedad y la agencia política. La crisis política existe, pero es más consecuencia del desastre macroeconómico que de la propia política. ¿Qué quiero decir? Si mañana pusiésemos a un emperador con las mismas políticas del kirchnerismo de los últimos 20 años, recordemos que este régimen tiene 20 años ya, nació en el 2003 y estamos entrando en 2023, las mismas políticas, estaríamos en la misma crisis. Digamos, hay que cambiar las recetas, hay que empezar a corregir las cuentas públicas, hay que empezar a apostar por la inversión, el empleo, la producción, abrirse la competencia al mundo, inyectar más competencia en los mercados, generar condiciones para que las empresas creen empleo, en fin, las recetas, digamos, que podemos discutir 2 horas y estabilizar la economía. Bueno, nada de eso está hoy sobre la mesa. Entonces, la crisis es política, es cierto, probablemente estamos asistiendo o estamos observando estos días al gobierno más desordenado que se haya visto en democracia, pero también hay una profunda crisis del final del ciclo populista que lleva 20 años. Lo que estamos viendo es la durísima lección de haber abusado del aumento del gasto público, los impuestos, las trabas a las exportaciones, el ataque a los empresarios que se van a vivir a otros países, la degradación de la educación, la degradación de las instituciones, la degradación del Banco Central, que en el 2012 cambió su carta orgánica para permitir el festival de emisión monetaria que tenemos hoy, que permite una inflación de 3 dígitos. Toda esa degradación está colapsando en estos días. Lo que estamos viendo es mucho más profundo que la crisis de la salida de un ministro de Economía. Estamos viendo el final del ciclo populista. Lo peor es que lo sabíamos. Todo esto que está pasando ya sabíamos. Cuando uno sabe el final de la película, me parece todavía más terrible. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa y ya venimos con más Tele Central.